La siguiente pregunta la formula el diputado don José María Figaredo Álvarez Sala, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Señora vicepresidenta, ya podrían ustedes recortar la corrupción del Partido Socialista, que está asolando y desgarrando el Gobierno. Y ustedes, en lugar de adoptar medidas reales, simplemente fingen y toman dos medidas muy concretas. En primer lugar, buscan cabezas de turco que paguen con los platos rotos para no sanear absolutamente nada dentro de su Gobierno. Y eso lo han hecho ya en varias ocasiones. Recordemos el caso del Tito Berni, un señor que coordinaba una trama de corrupción que se dedicaba a adjudicar contratos públicos a cambio de mordidas pagadas por empresarios. ¿Y alguien en España se cree que solamente este señor Tito Berni, que es el único que ha pagado los platos, era quien organizó toda esta trama? Lo mismo ha sucedido con el caso de corrupción de Ábalos y el señor Koldo. ¿Alguien en España se cree que entre estos dos señores fueron capaces de organizar una trama de corrupción que alcanzaba a absolutamente todos los ministerios del Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad hasta el Ministerio de Transportes, pasando por el Ministerio del Interior? Todos ellos estaban pringados en esa trama de corrupción. ¿Alguien se cree que entre Ábalos y Koldo solos organizaron esto? No. No es posible, y ustedes lo que hacen es precisamente encapsularlo, buscar un cabeza de turco y cortarle la cabeza. No adoptan absolutamente ninguna otra medida. La segunda opción es lanzar cortinas de humo y tratar, como dice usted, de embarrar el terreno político. Y esas medidas, esas cortinas de humo, quien las organiza es precisamente usted, señora ministra, revelando información privilegiada desde el Ministerio de Hacienda, sacando información que, según usted, había sido publicada por los periodistas, pero que usted anuncia 5 horas antes de que ningún medio de comunicación lo saque en sus titulares. En definitiva, señora ministra, ¿por qué no adoptan ustedes ninguna medida real contra la corrupción? Lo que piensa España es que todos ustedes están ya pringados en ello, y especialmente usted, que es la que más se esfuerza por tapar y esconder esos casos de corrupción. Y, como le digo, utilizando precisamente tácticas contra los adversarios políticos, empleando información privilegiada del Ministerio de Hacienda. Una táctica que, por cierto, estrenó el Ministerio del señor Montoro. En definitiva, señora ministra, ¿qué van a hacer ustedes? Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que es exigible a los grupos políticos, señor Figaredo, preparar mejor las sesiones. Se lo digo porque es que usted me preguntó la semana pasada exactamente esta misma pregunta en una interpelación que tuvimos mutuamente durante más de 10 minutos. Y, por tanto, no haga usted gestos agresivos, le ruego, porque creo que no corresponden. Creo que no corresponden. Verá, señor Figaredo, los contratos fueron legales, los procedimientos correctos, no lo pone en duda el juez. Y se lo voy a repetir una y otra vez, porque usted habla como si los contratos tuvieran alguna irregularidad. Y le digo más, señor Figaredo, ¿dónde está la contundencia de Vox frente a los casos de corrupción, los casos de fraude que conocemos del Partido Popular? Ahí no, señor Figaredo, no le he escuchado a usted pedir ninguna explicación a la presidenta Ayuso, exigir su dimisión, hablar de responsabilidades. Dice usted que a usted le da igual. Efectivamente, Vox va a seguir apoyando al Partido Popular en cualquier lugar donde pueda conformar mayoría, donde pueda gobernar, sin levantar la voz a propósito de los casos que invaden al Partido Popular, sin levantar la voz a propósito de las aclaraciones que deben los ciudadanos por el trabajo, porque la Junta encargó a la empresa que tenía contratada a la mujer de Feijóo unos trabajos. No escuchamos a Vox porque, en definitiva, ustedes solo utilizan la mentira, la falsa noticia para intentar llevar una mancha sobre la gestión del Gobierno progresista. Fíjese, señor Figaredo,
los contratos legales, los procedimientos correctos. ¿Pueden ustedes decir lo mismo de otros lugares que se están investigando? Probablemente que no. Pero Vox no sabe qué hacer, si ir a la saga de lo que hace el Partido Popular o quedarse a la espera de lo que ocurra en la Comunidad de Madrid o en otros lugares. Deseo y espero la misma contundencia, porque solo serán creíbles si hacen lo mismo, gobierne quien gobierne. Siguiente pregunta la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Bolaños, ¿hasta dónde va a llegar el Gobierno para librar de la cárcel a los socialistas implicados en casos de corrupción? Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando usted quiera. Gracias, señora presidenta. Mire, su pregunta se responde casi por sí misma. Le voy a recordar algunos de los estándares éticos que aplicamos en el Partido Socialista y le pido que me responda usted si esos mismos estándares los aplican ustedes y sus socios del Partido Popular. Nosotros pedimos responsabilidades políticas a personas que no están ni mencionadas en una causa judicial y lo hacemos. Y nosotros pedimos, como le pasó a la antigua directora de la Guardia Civil, que dimita una persona porque tiene a su marido imputado en una causa judicial. Eso es lo que hace el Partido Socialista. ¿Me puede usted decir si eso hace el Partido Popular, con los que ustedes pactan gobiernos? Porque esos son los estándares éticos que aplica el Partido Socialista. Nada que ver con los que aplica la derecha y la ultraderecha. Gracias, señor ministro. Señora diputada, cuando quiera. Señor Bolaños, es usted el que me responde a mí. En esta ocasión, sin embargo, le agradezco que no haya comenzado felicitándose a sí mismo, como hizo hace unos días en una rueda de prensa, pero tenga cuidado, porque los aprendices de tirano no toleran que haya dobles igual de narcisistas que él. Han degradado ustedes absolutamente todo. Han asaltado las instituciones, han vaciado la Constitución, se han lucrado en mitad de una pandemia y han diseñado leyes a la medida de violadores y de golpistas. No se han dejado nada, desde las formas parlamentarias hasta la independencia judicial. Jamás ha estado España gobernada por más excelentísimos sin excelencia y más señorías sin señorío. Por muchos títulos que les den, esos sillones jamás van a tener la honorabilidad del pueblo español, al que ustedes humillan todos los días con su chulería y sus oscuras prácticas. Son muy inquietantes todas las casualidades de los procesos judiciales que afectan al Partido Socialista. Hagamos un repaso. 7 casos de corrupción que comprometen al PSOE van a ser archivados por errores durante el proceso. Hay 3 piezas desgajadas de la causa de los ERE y otra causa por fraude de los cursos de formación. También ha sido archivado el caso Avales, que afectaban a más de 25 socialistas. Y lo mismo con el caso Isofotón. De los 40 investigados, 37 altos cargos de la Junta Socialista. No son las únicas causas, sino pregúntenle a la exdirectora de la Guardia Civil, otra afortunada. ¿Ocurrirá lo mismo con la mujer del presidente? Los errores judiciales se multiplican, los casos se archivan y los socialistas corruptos sonríen. Y si aún así resultan condenados, ustedes les indultan, porque trincar e indultar es la consigna del linaje al que ustedes pertenecen, el de una casta política privilegiada que se cree por encima de la ley. Los móviles del Tito Berni desaparecido de la caja fuerte de la policía. Los correos entre Interior y la empresa de Coldo eliminados. Nada nuevo en un gobierno que entierra un escándalo con el siguiente, donde los ministros filtran datos de los particulares para tapar su propia corrupción. Ustedes decían el otro día que no había nada más antipatriota que defraudar a Hacienda. Sí lo hay. Utilizar el dinero que pagan todos los españoles para pagar a los delincuentes. Eso sí es antipatriota. Señor ministro, no es suerte, es un partido político, el suyo, haciendo uso del Estado mediante un sistema de extorsión perfecto que ya solamente envidian las mafias. Gracias, señora diputada. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Mire, le ruego que se ahorre el tono amenazante y clasista de su intervención, porque igual esta bancada le da 1000 vueltas en honradez, en honestidad, en cualificación y en preparación para ejercer puestos públicos. 1000 vueltas. Porque si no podemos aceptar ninguna lección de la derecha en materia de honradez, desde luego de la ultraderecha, mucho menos, porque son ustedes casi peores que el Partido Popular. Así se lo digo. Mire, fíjese. Nosotros mañana vamos a aprobar una comisión de investigación en este Parlamento. ¿Qué van a votar ustedes?
¿Me puede usted explicar por qué el Tribunal de Cuentas les está a ustedes reclamando más de 200.000 euros por posible financiación irregular? ¿Me puede usted decir por qué en Baleares ustedes, de la mano del Partido Popular, claramente, por qué ustedes han suprimido la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción? ¿Me puede usted explicar? Mire, estándares éticos, ninguno. Porque ustedes, la ultraderecha, no se lo aplican a sí mismos. Y mire, si por no hacer, ni rellenan ustedes las declaraciones de bienes. Ni las rellenan. Por tanto, señoría, le insisto, tenga usted un estándar ético algo más alto con sus socios del Partido Popular, en aquellos lugares donde tienen problemas de corrupción evidentes, y absténgase de clasismo y de amenazas, porque a nosotros ustedes no nos amedrentan. Gracias.